Bienvenidos a mi morada. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Pasad sin temor y dejad en ella un poco de la felicidad que traéis con vosotros. Drácula es un relato de terror gótico de género epistolar, ya que, como Frankenstein, se cuenta a través de cartas, como vimos en Frankenstein 4. 30 de mayo, Castillo Drácula. Pienso cosas extrañas que no me atrevo a confesar a mi propia alma. Pero también telegramas, diarios, periódicos, registros de barco y grabaciones. Desde el comienzo de la novela entramos en el juego de saber lo que piensa cada personaje, de cómo lo expresa, y también podemos decidir si creerles o no, y eso es un juego de interacción muy chulo. ¿Sabes? Me encanta que pienses que soy muy chuli. No le sigas dando vueltas a eso, Ral. Bram Stoker narra tanto por lo que cuenta como por lo que no cuenta, y juega con eso. A partir de cierto momento se trata el problema de los vampiros como una futura pandemia, y es que Drácula también es literatura de invasión. La literatura de invasión consiste básicamente en la invasión de algo ajeno en un lugar, como por ejemplo una ocupación bélica. Pero a finales del siglo XIX, el género se popularizó más por estar representado por criaturas que eran capaces de destruir la vida en la Tierra, algo que hoy en día nos recuerda más a extraterrestres. Así que cuando se publicó Drácula en 1897, el concepto no era una novedad. Drácula está ambientada a finales del siglo XIX, por lo que es contemporánea a su fecha de escritura. Stoker intenta que nos sintamos identificados con Jonathan Harker, algo que no consigue del todo, no al menos como Mary Shelley. Muy bienvenido, Conde Drácula. Soy abogado, no profesor. No habrá nada que enseñar. Es algo que implicaría más al lector, como por ejemplo la identidad secreta de un superhéroe, algo que precisamente es el gran atractivo de Spider-Man, ya que desde su comienzo se concibió a Peter Parker como un chavalín friki. Una prueba de ello es que, pese a llevar una línea de personajes más o menos de una misma edad, una misma generación, para Peter Parker se escogiera a alguien más joven en el UCM, para que los niños y chavales se sientan identificados. Eres un vengador. La novela comienza muy ambigua en cuanto a los sucesos sobrenaturales, pero poco a poco se van consiguiendo explicaciones y se halla el origen del mal, se verbaliza la monstruosidad de Drácula y demás. Y es que Van Helsing intenta aplicar técnicas y razonamiento científico, pero es interesante que nunca deja de lado el componente sobrenatural y siempre lo tiene presente. Algo así como L en Death Note. No dejes que tus ojos vean ni tus oídos oigan aquello de lo que no puedes dar cuenta. Alguien subió allí, le chupó la sangre y salió volando, supongo. Ya, ¿por qué no? Las víctimas de los vampiros sufren una larga enfermedad de días, como en El vampiro y en Carmilla. Y en los tres relatos hay una cacería final. A pesar de la época, sorprende que llegado el momento, Mina sea una más del grupo, y que incluso llegue a superar a los demás. De hecho, gracias a ella, logran encontrar a Drácula. La novela tuvo muy buenas críticas, por ejemplo de gente como Oscar Wilde, que dijo que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Y también tuvo elogios de Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes. ¿La novela llegó tan lejos en su época por la influencia de sus amigos importantes? Puede ser. En su origen, la novela tenía otro título, The Undead, el no muerto, pero unas semanas antes de publicarse se cambió a Drácula. El texto original de Drácula se creía perdido, aunque se cree que es uno que fue encontrado en Estados Unidos, en Pensilvania, en los años 80, en un granero. No le damos mucho crédito a que sea el original. Es cierto que tiene otro título,
y que tiene ese principio que habrían descartado los editores, pero es perfectamente falsificable, además que hace en Estados Unidos. ¿Qué mierda es eso? Sea lo que sea, no es de Kansas. Como curiosidad, esta obra fue comprada por el cofundador de Microsoft, Paul Allen. Drácula fue traducida al islandés en 1901 por Valdemar Asmundsson y la tituló Mark Myrkrana, que significa Poderes de la Oscuridad. Esta edición contaba con un prefacio escrito por el propio Bram Stoker. Tiene muchas modificaciones, como por ejemplo que es más breve, se hace más énfasis en el sexo, los personajes tienen otros nombres y Drácula está en contacto con embajadores de otros países y se insinúa que quiere dominar el mundo. Puede que fuesen cambios de Valdemar, pero lo más seguro es que usó una versión anterior de la novela que le proporcionó el propio Stoker. Tolkien introdujo elementos vampíricos en su obra, como Sauron, que puede transformarse en un murciélago gigante, o Thurin Wethil, una de sus seguidores, que es claramente una vampira. En el universo de Witcher aparecen muchos vampiros y criaturas similares, ya que se basa en la mitología de Europa del Este. Aparte de Morbius, del que hay una película pendiente de estrenarse, Marvel ha tratado mucho el tema vampírico. En los 70 tuvo mucho éxito la serie de cómics La tumba de Drácula. Aquí apareció por primera vez Blade, que comparte algunas de sus habilidades con vampiros, ya que es mitad vampiro, mitad humano. ¿Qué pasa? ¿No te enteras? Aunque al principio en los cómics no. Da igual, lo repetiré. Es un villano de villanos y envejece lentamente, por lo que queda bien en cualquier continuidad, no queda raro como el resto de personajes. Blade es muy popular por las películas. Por cierto, las dos primeras muy bien, pero la tercera... También Marvel hizo la serie X-Men Apocalipsis contra Drácula, donde se enfrentan los dos. Como acabamos de ver, mola que Drácula se enfrente a rivales a su altura, como por ejemplo a Batman, otra fuerza oscura de la naturaleza. Hay una trilogía de novelas gráficas que conforman un botif. En la primera, Lluvia Roja, Batman consigue hacer frente a los vampiros porque le muerden y pasa él a ser más poderoso. Al final mata a Drácula empalándole. En la segunda, Tormenta de Sangre, el Joker consigue hacerse con el liderazgo de todos los vampiros, y al final Batman le mata. Y en la última, Niebla Carmesí, Batman ya está totalmente descontrolado por la transformación y va dando caza y matando uno por uno a todos sus villanos habituales. El director Friedrich Murnau hizo una adaptación cinematográfica que fue estrenada en 1922, Nosferatu. La productora no pudo obtener los derechos para hacer la película, así que modificaron la historia para no tener problemas legales. No creo ni un solo personaje, todos los plagios. Hay varios cambios, como por ejemplo, se prescinde de Lucy y de sus 3 pretendientes. Otro cambio es el nombre, Drácula se llama Orlok. Florence, la viuda de Stoker, les demandó y trató de destruir todas las copias. Esta tía está loca, te lo digo yo. En 1924, con el permiso de Florence, la obra fue adaptada al teatro por Hamilton Dean para Inglaterra. En 1927, una versión modificada de la obra se estrenó al otro lado del charco, en Broadway, y la primera versión cinematográfica autorizada se basó en esta, que fue la de Universal de 1931. Varios actores repitieron el papel que habían hecho en Broadway, por ejemplo Bela Lugosi como Drácula. Aunque más adelante interpretó a otros monstruos, Lugosi hizo de Drácula en más de una ocasión y quedó como el Drácula más icónico. Good night, Mr. Renfield. Si Lugosi es el Drácula de la Universal,
Christopher Lee, es el de Hammer. Desde la primera película de 1958 interpretó al personaje 6 veces más para otras películas del estudio. Peter Cushing, que nos es más conocido por ser el gran Moff Tarkin, interpretó a Van Helsing. Lee y Cushing solían interpretar a la pareja de protagonistas en las películas de monstruos de la Hammer. Por ejemplo, John Wayne y la momia, Victor Frankenstein y la criatura. Lee siempre era el monstruo. Hay películas que homenajean a las clásicas, como El baile de los vampiros de 1967, con Sharon Tate, Nosferatu de 1979 y Drácula 3D de 2012. La película italo-española The Planet of the Vampires de 1965 influenció enormemente a Ridley Scott para realizar Alien, tanto por la historia como por el apartado visual. Por cierto, los trajes de los personajes de esta película recuerdan mucho a los de los X-Men de Fox. ¿De verdad salís con estos trajes? ¿Qué prefieres? ¿Licra amarilla? Una de mis películas favoritas es Valerie y su Semana de las Maravillas, de 1970, que es una especie de ensoñación con una atmósfera muy luminosa y donde pocas cosas tienen sentido y aparecen vampiros. Una de las películas más famosas sobre Drácula es la de Coppola del 92. Esta película no tiene ninguna queja en cuanto al apartado visual o interpretativo, pero no se caracteriza por la fidelidad a la novela. En los 90 debían pensar que ponerle el nombre del autor de la novela en el título de la película le daba como un toque de obra más elevada, pero hay que ser gañán. Es muy icónica la armadura roja de la película, que ha inspirado a muchas otras, como las de Astorath y Mephiston de Warhammer 40.000, o las de los Sith Troopers. También es interesante el castillo de Drácula, que se basa en The Black Idol de František Kupka, de 1903. Muy buena película, Entrevista con el vampiro, que revitalizó el género de vampiros a principios de los 90. ¿Y si no existe el infierno? ¿O no nos quieren en él? ¿Has pensado en eso? Pero existía un infierno. Y fuéramos a donde fuéramos, yo estaba en él. Y después hubo muchas películas de acción con vampiros, como Blade, Underworld, Van Helsing, e incluso aparecen vampiros en la saga de Matrix. Lo que hacemos en las sombras de Jermaine Clement y Taika Waititi está chulísima. Incluso la serie puede que sea mejor y todo. Y no nos olvidamos de Drácula Condemor 2. ¿Vos sois el conde Drácula? ¡Drácula! ¡Con B de Barbate! Hay un divertido corto protagonizado por Bugs Bunny, Transilvania 65000, de 1963, donde aparece un trasunto de Drácula, el conde sangrón. Como es habitual, el humor consiste en que Bugs Bunny le hace counter en todo. Drácula apareció en una historia de Doctor Who de 1965, aunque más adelante se descubre que era un androide. En Doctor Who ha habido vampiros y muchas otras criaturas que tienen características de vampiros, sobre todo alienígenas que roban la energía a otros para revitalizarse. Pues hoy, amigos, voy a contar pájaros, muchos pajaritos, y para eso he colocado aquí estas miguitas de pan, para que cuando aparezcan los pájaros a comérselas yo os pueda contar. Es muy icónico el Conde Draco de los Muppets o Teleñecos, basado en el Drácula de Bela Lugosi. Le gusta la luz del sol y tiene un trastorno que le hace contar todo el tiempo. De hecho, enseña matemáticas. Como amante de la cultura pop, Akira Toriyama también incluye vampiros en sus obras. En el caso de Dr. Slump, las villanas Drampira y Bandora. En Dragon Ball, Drácula Man, un luchador de Muay Thai. O Akuman, que recuerda mucho a los vampiros demonios mitológicos. Este personaje es muy interesante, ya que si recordáis, tiene una técnica que consiste en un rayo que hace daño proporcional a la maldad de su víctima. Y a Goku no le hace nada.
Es decir, este personaje podía haber reventado fácilmente a Freezer y Célula, o a cualquier villano. Deberías elegir las palabras con más cuidado. Según Muten Rossi, Akuman fue campeón del torneo de artes marciales 2 veces y es socio de Uranai Baba, con lo que nos hace pensar que es alguien civilizado que estaría en contra de que todos estos villanos causen destrucción y caos. De hecho, en Budokai Tenkaichi 3 hay un modo historia con un What If, donde podemos derrotar a Freezer y a su padre con Akuman. The wicked ones are powerless against me. I am the devil of justice. I am Devil Man. Your strength is impressive indeed. Su poder recuerda a la mirada de castigo del motorista fantasma, solo que en Marvel hay muchos personajes que son inmunes, porque si no estaría chetadísimo. También Lucifer de la película La Bella Durmiente en el Castillo del Mal tiene muchos elementos de Drácula, y el propio Drácula aparece en la película Fusión. Mira qué maravilla. Old School. Vídeo tocho. Es muy icónico el personaje de Cassandra Peterson, Elvira, que ha aparecido en muchos programas y series de televisión y películas. Su corazón es tan grande como mis protuberancias. Creo que coincidimos en que en eso coincidimos. Tiene aspecto de vampira, está muy sexualizada y es consciente de ello. Siempre tuvo un humor crítico muy adelantado a su época. Por supuesto, Drácula también sale en Scooby-Doo. Y Los Simpson está hasta arriba de referencias. La criatura que buscan es un muerto viviente. Nosferatu, das Vampire. ¡Un vampiro! Son muy obvias Buffy Cazavampiros y True Blood, pero siempre está bien recordarlas. Dracul Mihawk de One Piece está basado en Drácula. Y también aparecen muchos personajes con elementos vampíricos en el arco de Thriller Bark, igual que en Digimon, donde destacamos a Miotismon. En las series de Xena y Hércules de los 90 también aparecen vampiros. No le interesa a Baku. Uno de los Darkbladers de Beyblade está basado en Drácula, Sanguinex. O por último, una vampira más actual, Marceline, de la serie Hora de Aventuras, donde también aparecen otros vampiros. Hola, amiga. ¿Problemas de relajación? ¿Qué tal un poquito de manzanilla? Hay bandas de Visual Kei que incluyen elementos estéticos de vampiros aristócratas, como Madais Meiser o Moi Moi. Pero sobre todo Versalles. My Chemical Romance tiene un tema llamado Vampires Will Never Hurt You. Y Him Vampire Heart de 2005. Hay vampiros en los universos de juegos de mesa tan famosos como Warhammer, Yu-Gi-Oh! O Magic. Y por supuesto, en Vampiro la Mascarada. En cuanto a videojuegos, en la saga Dragon Quest hay muchos personajes inspirados en vampiros y en Drácula. Recordemos que Akira Toriyama es un amante de la cultura pop y le encanta poner elementos de esta cultura popular en sus obras, como ya vimos en otros vídeos anteriores. La serie de videojuegos Castlevania tiene otro nombre en Japón, Akumajo Drácula, que viene a ser algo así como castillo demoníaco de Drácula. Por supuesto, Drácula es el villano principal. La saga de Stalkers tiene otro nombre en Japón, Vampire.
Como vimos en los vídeos de Frankenstein, esta saga de lucha enfrenta monstruos. Y el título en japonés ya nos da una pista sobre que hay vampiros. No me digas. Hay varios personajes con elementos vampíricos, pero vamos a destacar a Dmitri Maximov, que es un trasunto de Drácula. El tema principal de la saga Legacy of Kain son los vampiros. Está llena de elementos vampíricos. También hay varios tipos de vampiros en World of Warcraft, incluso objetos o habilidades que tienen la palabra vampiro en el nombre. Es muy común que aparezcan elementos de vampiros y de Drácula en los eventos especiales de Halloween de los videojuegos online, y que personajes concretos tengan aspectos o skins inspirados en ellos, como por ejemplo en Overwatch. Reaper, Soldado 76 y Symmetra. O en League of Legends, el Conde Kassadin y bueno, Vladimir es claramente un vampiro. Hace muy poquito se estrenó Resident Evil Village, donde hay vampiros. Al principio fue polémica la introducción de vampiros en la saga, pero en Resident Evil ha habido todo tipo de criaturas, así que algo que se asemeje a un vampiro no es tan raro. Además, no son vampiros típicos, de hecho ni se utiliza la palabra vampiro. Y tanto Lady Dimitrescu, como sus hijas tienen mucho carisma y son una novedad que ha revitalizado la saga. Además, también salen hombres lobo, que si un vampiro no tiene nada que ver con un zombie, un hombre lobo menos. Bueno, hasta aquí la serie de Drácula. ¿Habéis echado a falta alguna cosa? ¿Qué otra serie os gustaría ver? Ya sabéis sobre qué pie cojeamos. Cine, literatura, cómics, manga, anime, videojuegos, juegos de mesa... ese rollo. Ponedlo en los comentarios. Atención, por favor. Sabed que hay 3 series más en marcha. Sobre el espacio, sobre los cómics y sobre la Edad Media. Así que vamos a dejar un tiempo aparcados los monstruos. También haremos contenido sobre reseñas, unboxings, colecciones, juguetes retro y mucho más. Así que ya sabéis, aún queda mucho contenido por ver. Muchas gracias por vernos y adiós.